Hay una simbología en la Semana Santa bíblica, un significado. La Biblia está para leerla, pero sobre todo para escudriñarla. Jesús les dijo a sus discípulos que escudriñásemos las Escrituras porque en ella había vida. Pero en ella hay muchas cosas tremendas. Pero en lo que es la Semana Santa, si tú ves y escuchas los comentarios, la Semana Santa empieza el Domingo de Ramos. El domingo, en el origen, es el primer día de la semana, no es el último. Entonces existe una semana que va de domingo a domingo, ¿vale? O de sábado a sábado. Pero de un primer día de la semana, que fue Domingo de Ramos, va hasta el siguiente primer día de la semana, que es Domingo de Resurrección. Está hablando de tiempos. Por lo tanto, hay un tiempo anterior a la cruz y un tiempo posterior a la cruz. ¿Qué se cantaba el primer domingo de Semana Santa, Domingo de Ramos? Hosana, Hosana. ¿Sabéis lo que significa Hosana desde la traducción aramea? Bendito el que viene. Sálvanos ahora, te ruego. Eso es Hosana en el cielo, bendito el que viene en el nombre del Señor. Pero la palabra Hosana significa, desde la traducción aramea, y lo podéis leer en el Salmo 118, 25, está diciendo, sálvanos ahora, te ruego. ¿Por qué? Porque ellos estaban esperando un Mesías. Y es curioso cómo empieza la semana con un mensaje de sálvanos. Te ruego, Señor, sálvanos ahora, te ruego. Comienza, quiere decir, está terminando una semana en el que se anuncia la venida de algo nuevo. Estaban reconociendo que se necesitaba una salvación, y esa es la declaración que hacen el Domingo de Ramos. Llega el viernes y ese día se completa el acto de perdón y salvación. Una semana, personas que vivían antes de la crucifixión y personas, esas mismas personas, cómo vivirán después de la crucifixión. Cómo vivían cómo vivíamos los que teníamos a Cristo, y antes, o sea, cómo vivíamos los que no teníamos a Cristo antes de tenerle y cómo vivimos ahora. Hay una gran diferencia. Y sobre todo eso es en lo que yo me quiero enfocar en esta mañana. Vimos en esta semana, estuvimos comentando las 7 palabras en la cruz. Vemos cómo el viernes Cristo está muriendo en la cruz. Hay una pronunciación de 7 palabras con un peso y un contenido realmente impresionante. Y el sábado al domingo, Cristo arrebata las llaves de la muerte y el Hades. Y eso lo podéis leer en Apocalipsis 1:18. Ese es el último día de la semana, el sábado después del viernes. Y el domingo empieza el primer día de la semana. Por eso yo he titulado la predicación de hoy, Viviendo en el primer día de la semana. Marca un comienzo de un tiempo pasado. Algo que se habló el domingo, el viernes era, mas ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, y en otra porción decía, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Lo que pasa el domingo de resurrección, en el primer día de la semana,
es que todo es hecho nuevo. Todos tenemos visualizado a través de escenas dramáticas la muerte de Cristo muriendo en la cruz. Puedes ver la película La Pasión, verás lo que tú veas, vas a ver escenas dramáticas, realmente dramáticas, crudas, en cuanto a la muerte de Cristo muriendo en la cruz. Sin embargo, yo quisiera que pudiéramos ver detrás del telón lo que hablaba en un principio, entender las Escrituras. Que el Señor nos revelase que la resurrección, que la muerte y la resurrección de Cristo no sea algo intelectual, que lo entendamos intelectualmente, sino que lo comprendamos espiritualmente. Porque si no es así, nuestra vida será igual el viernes de pasión que el domingo de resurrección. Y Cristo no muere por eso. Cristo muere porque hay algo que Dios expresó a través del Espíritu Santo en su palabra. Yo quisiera que viéramos detrás del telón. Claro que sí. Podemos tener en nuestra mente el sufrimiento que Cristo tuvo por ti y por mí. Pero yo quisiera que viésemos con la ayuda del Espíritu Santo en esta mañana a través de las esferas espirituales qué es lo que estaba sucediendo más allá de los sufrimientos físicos. Lo primero es que Jesús fue hecho pecado por ti y por mí. Y lo expresa así Pablo: al que no conoció pecado por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. El que no conoció pecado por nosotros lo hizo pecado. Cristo está muriendo en la cruz por ti y por mí. Eso es lo que está pasando. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es muerte. Por cuantos todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. No hay excusa. No hay excusa. Es así. Por lo tanto, lo establecido por el mismo Dios en cuanto al derramamiento de sangre para el perdón de pecados se tiene que cumplir. Y había que buscar un sacrificio, un cordero sin mancha, para que pudiese cumplirse la ley, para que cumpliéndose la ley llegase la gracia. Por lo tanto, lo primero que está pasando en la cruz es que en la cruz hay alguien que no tiene pecado, cargando sobre él los pecados de la humanidad, como estuvimos escuchando el viernes en la exposición de la palabra. Segundo es que Jesús triunfó sobre los enemigos espirituales. Yo quisiera hacerte una pregunta. ¿Tú eres consciente que tienes enemigos espirituales? La Biblia habla de una batalla, habla de una guerra, habla de que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, habla de armas poderosas en Dios, y sin embargo, a veces no somos conscientes. Tú preguntas en la calle, tú sales ahí fuera y tú preguntas si creen en Dios, te dirán algunos que sí. Yo creo que muchos te dirán que sí. Si crees en el cielo, ya te lo dirán menos, pero si crees en el infierno, te van a decir que no. Por lo tanto, el enemigo ha hecho un muy buen trabajo. Hacer creer a las personas que el infierno no existe. Pero la Biblia nos muestra que sí. Y aquí, lo que hace Jesús en la cruz es muere para que triunfemos, los creyentes triunfen sobre los enemigos espirituales. Y Pablo lo expresa así en la iglesia de Colosas: él anuló el acta con los cargos que había contra nosotros y la eliminó clavándolo en la cruz. De esa manera desarmó a los gobernantes y a las autoridades espirituales, los avergonzó públicamente con su victoria sobre ellos en la cruz. Por lo tanto, tú y yo y todo aquel que acepta a Jesucristo como su Señor y su Salvador, Dios le da armas no carnales, sino armas poderosas en Dios. El asunto es ver si del viernes al domingo lo hemos entendido
¿O seguimos viviendo igual de derrotados? Porque lo que dice la Biblia es que Cristo, cuando muere en la cruz, Él en ese momento baja y le arrebata las llaves a la muerte y al Hades. Y entonces se cumple lo que dice la palabra de Dios: somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Amén. Por lo tanto, Cristo está muriendo en la cruz porque quiere que vivas una vida victoriosa. Costó mucho, ¿eh? Y en esta mañana yo quisiera, con la ayuda del Espíritu Santo, que pudiéramos discernir dónde vivimos. Y decimos, no, yo vivo en Ibi, otros viven en Castalla, otros... No. Si vives en el viernes, o ya has entendido que estás en el primer día de la semana. Este pasaje en Colosenses repasa la obra de Cristo, la cual otorga libertad verdadera a todos los creyentes. La deuda por nuestro pecado fue anulada y en la cruz, por lo tanto ya no tenemos nada que pagar, todo se pagó, como compartía Patricia, consumado es, tetelestai, todo está pagado, no hay nada que pagar, porque Él ya lo pagó. No hay que hacer 300 procesiones, no hay que darse latigazos, no hay que ir una semana de rodillas porque es la Semana Santa para que sean perdonados mis pecados, no, porque Cristo ya sufrió todo eso. Y lo hizo para darnos libertad. Jesús desarmó al diablo y sus demonios que pretendían acusarnos y destruirnos. Sí, esos religiosos que cuando estaba la mujer sorprendida al adulterio, la señalaban y le decían, dice la ley que... Y Jesús con sabiduría dijo, el que esté libre de pecado. ¿Hay aquí alguno libre de pecado? Aquí hay pecadores justificados. O por lo menos yo soy un pecador justificado. Porque la Biblia dice que si digo que no peco, hago mentiroso a Dios. Ese es el sacrificio, que Él muere y coge el acta que me condenaba, la clava en la cruz, y hoy puedo decir que Cristo, y por los méritos de Cristo, soy salvo. Y si hoy viniese el Señor por mí, se cumpliría la segunda palabra en la cruz. Hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Puedes decirlo tú? Son preguntas importantes, porque si te quedaste en el viernes, si estás ahí en el viernes, te faltará algo precioso, el gozo de la salvación. Por lo tanto, sería una buena pregunta que te hicieras hoy, porque está vacía, ya lo hizo todo. Y la pregunta es, si hoy te murieses, ¿dónde irías? ¿Qué pasaría? Porque puedes creer en Dios o no puedes creer. Yo conozco personas que no creen en Dios. Pero no hay nadie que no crea en la muerte, porque el cementerio testifica de ellos y los sanatorios están llenos todos los días. Por lo tanto, ante la muerte, la vida hoy te pregunta, ¿quieres vida? ¿La quieres en abundancia? Jesús exhibió públicamente a los enemigos como derrotados. Ante todo el universo fueron expuestos como derrotados, fracasados. El plan malvado del diablo en contra de Dios, en contra de sus hijos, que somos tú y yo, fue desbaratado cuando Jesús murió en la cruz. Por lo tanto, la cruz es un lugar de victoria. Eso pasó el viernes. Y aquí lo recordamos hace 2 días. Ahora estamos en el primer día de la semana y quisiera que imaginaras un poco. Imagina tu vida. Después de lo que estamos hablando, yo quisiera que tú imaginaras tu vida. ¿Cómo vives? ¿Vives victorioso? Me llamaba la atención y me llama la atención ese día que Cristo muere, que está sacándolo del mundo. Hubo tinieblas oscuras.
la luz del mundo se estaba yendo. Pero su gloria posterior fue mayor que la primera gloria. Porque su segunda gloria es la gracia. Yo quisiera que tú analizaras tu vida en esta mañana. ¿Entiendes, comprendes lo que significa que Cristo resucitó? ¿Has entendido qué es lo que estaba pasando en la cruz? ¿Y cómo lo sabrás? Lo sabrás según seas honesto contigo mismo. Mi experiencia es que muchos cristianos y no creyentes, aunque los creyentes lo puedo entender, pero muchos cristianos, yo entre vosotros, vivimos todavía en una época de pre-resurrección. Vamos a ver la experiencia que nos muestra la Biblia de sus discípulos, al darse cuenta que Jesús estaba allí. Dice, aquel mismo primer día de la semana. La Biblia habla del primer día de la semana, domingo. Al anochecer, estaban reunidos los discípulos en una casa con las puertas bien cerradas por miedo a los judíos. Se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo, paz esté con ustedes. Dicho lo cual, les enseñó las manos y el costado. Los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor. Jesús volvió a decirles, la paz esté con ustedes. Como el Padre me envió a mí, así les envío yo a ustedes. Sopló entonces sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. En el primer día de la semana podemos vivir en esperanza. Después de la resurrección, algo que debe de estar en nosotros como tomando el centro de nuestra vida es una vida con esperanza. Esperanza que la muerte es ganancia para quien tiene Cristo. Esperanza que aunque contra mí se levanten guerras, yo viviré confiado. Esperanza en cuanto a que Jesús me enseña a través de su Espíritu Santo que el Señor es mi pastor y nada me faltará. Esperanza a que Dios tiene pensamientos de bien y no de mal para aquellos que le aman. Cosas grandes, ocultas, que se escapan a mente humana y que están preparados para aquellos que le aman. Esperanza. Era el domingo de resurrección. Por eso lo que sigue no tiene sentido. Lo que leemos aquí es como si el viernes no hubiese existido y era totalmente contrario al propósito de Dios. Sus discípulos sabían, durante 3 años les estuvo hablando de la resurrección. Y dice que estaban con las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo a los judíos. ¿A qué le tienes miedo? ¿A qué le tienes miedo? ¿Tienes miedo a la muerte? ¿Le tienes miedo a la enfermedad? ¿A qué le tienes miedo? Porque el miedo es un signo de que vives en el tiempo de la pre-resurrección. Todavía no has entendido, como estos discípulos, que Él murió en la cruz para que tú vivas una vida de total esperanza. Estaban con las puertas cerradas. ¿Podemos sentir la fuerza de lo que Juan está expresando en este Evangelio? Lo que él está diciendo. Ellos no sabían que Jesús había resucitado. Estaban viviendo todavía en el viernes que Jesús murió. Y es muy posible que el diablo quiera llevarnos ahí. A veces no. ¿Sabe lo que es el diablo? El diablo es un farolero. Quien ha jugado a póker sabe lo que digo. Y él quiere hacernos creer que tiene mejor jugada que nosotros. Y resulta que ya tiene la partida perdida. Pero ¿sabes qué nos pasa?
que nos creemos los faroles del diablo. Nos gana la partida y al final vivimos de rodillas, cuando tendríamos que levantarnos, vivir en pie, con las manos levantadas, con los ojos mirando al cielo y nuestra boca declarando que Jesús es el Señor. Amén. Que Él murió y resucitó. Y nos tiene postrados. ¿Por qué? Quizás sin desearlo, muchos de nosotros nos sentimos derrotados por las dificultades de la vida. Miramos la iglesia y parece que nada funciona. Las luchas nos tienen cansados y agobiados. Y Dios no ha dicho en ningún momento que desaparecerán las batallas ni las luchas, pero Jesús sí dijo: venid a mí, los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Pero sin embargo, a veces las luchas, las batallas, todo eso que nos rodea nos tiene postrados y somos incapaces de levantarnos para darle gloria a Dios y poderle decir al mundo espiritual lo que Dios y Jesús ya le dijeron en ese viernes y sábado: que somos hijos de Dios y que somos más que vencedores. Y si se dobla alguna rodilla, se doblará delante del Señor. Pero delante de nuestro enemigo no se lo merece. No le demos ese privilegio al enemigo de poder ver a los hijos de Dios de rodillas, caídos delante de las luchas, de las peleas, de las adversidades. Y si estamos de rodillas y estamos en el suelo, que sea a los pies de Jesús. Quizás sin desearlo estamos diciéndole a Dios: tenemos nuestras razones para estar así. Todo se ha derrumbado. Satanás está ganando la batalla. Estamos esperando que alguien nos saque de este encierro, de esta actitud de miedo y terror. ¿Sabes en quién nos convertimos? En ese paralítico que estaba allí postrado, esperando que alguien pasase y le llevase allí a la fuente donde pasaba un ángel y removía las aguas y le sanaba. Estamos ahí postrados esperando que venga alguien, si ya vino. Pero no nos enteramos. Se lo dijo a los del camino de Emaús. Se lo dijo a los que estaban allí. ¿Qué estáis esperando? Cristo vive. Amén. Por lo tanto, si vive, somos más que vencedores. Pero nos quedamos postrados. Y llega Jesús y le dice: ¿qué haces aquí? No, es que no puedo moverme. No puedo moverme, me he quedado inmovilizado, no tengo posibilidad. ¿Y qué haces? No, estoy esperando que alguien venga y me lleve, pero resulta que mientras que vienen, que no vienen, cuando vienen llego y ya pasó el ángel. Y el Señor le dice: coge de cuentos, levántate, coge tu lecho y anda. No nos tiene que mover nadie. Si nos quedamos quietos, para el Señor nos quedamos quietos. Si morimos, para el Señor morimos. Si vivimos, para el Señor vivimos. Y si somos valientes, para el Señor lo somos. Esfuérzate y sé valiente, le dijo Dios a Josué. Esfuérzate y sé valiente. Nos hemos olvidado de la sexta palabra de Cristo en la cruz. ¿Cuál era? Consumado es. Y el Espíritu Santo diciéndonos: ¿cómo es posible que estén con miedo? Claro que no se entiende. Pero que necesitamos aprender a vivir en el primer día de la semana. Conllevará esfuerzo, conllevará disciplinas.
Pero no le demos pie al miedo. Ellos tenían miedo a los judíos. ¿A qué le tienes miedo? Porque Dios ya venció en la cruz por esos temores. Me llama la atención, yo podría tener miedo, de verdad. Miro a Esteban, alguien que se le pusieron los enemigos allí, y él declaró, y él dijo, y proclamó al Señor. Y dice, es el mismo tipo de Jesús. Y creo, y soy consciente, que incluso en el momento de la muerte de martirio, ocurrirá lo mismo que a Esteban. Dice que los cielos se abrieron. Y si Dios, porque lo dice su palabra, que no te dará nada que Él no te capacite para soportarlo. Ahora, el miedo, sí, pero el miedo es un enemigo que Cristo venció en la cruz. Por lo tanto, no le des pie, porque el miedo en sí trae castigo. No hay ninguna situación que Dios permita en tu vida que no esté controlada por Él. Y si Él la controla, te dará la gracia para poderlo soportar. Consumado es. ¿Cómo es posible que estén con miedo? Es el primer día de la semana. Cristo resucitó, decía Sandrita. ¿Resucitó, Sandra? Amén. Ha resucitado, pero ¿es una teoría? ¿Es algo que tú puedes declarar? ¿Te pasa como a Job, que de oídas? ¿Es una resurrección de oídas o es una resurrección de realidad en tu vida? Que podamos decir, Cristo resucitó. Por lo tanto, si Él resucitó, yo resucito con Él. Amén. Por eso Jesús viene a ellos y lo primero que les dice es, la paz esté con ustedes. En el primer día de la semana podemos vivir con esperanza. La paz esté con ustedes. ¿Os acordáis lo que significa la paz? El shalom de Dios. Lo predicamos aquí hace poco. Es la paz, es ese estado en el que te lleva a destruir la autoridad que establece el caos. Esa es la paz de Dios. Una paz que sobrepasa todo entendimiento. Algo que tú no puedes entender, pero que viene sobre ti cuando tú fijas tus ojos en Dios. Cuando tú fijas tus ojos en el Señor. Cuando no adoras a nadie más que al Señor. Cuando tú te vas y tú caminas agarrado de la mano del Señor. Entonces viene esa paz. Una paz que sobrepasa todo entendimiento. Un shalom que te llena de tal manera que es la única manera de poder destruir ese estado de caos que hay en tu vida. Ese querer controlar la enfermedad, ese querer controlar la muerte, ese querer controlar la situación que estás viviendo, porque no la tienes que controlar. La tienes que llevar a los pies de Jesús. Echad vuestra ansiedad sobre mí, porque yo tengo cuidado de vosotros. Cuanto más controlamos, cuanto más queremos controlar, más nos controla ese descontrol. La séptima palabra, en tus manos encomiendo mi espíritu. Me entrego a ti, confío en ti, pues solo en ti puedo encontrar paz y descanso. ¿Qué saludo más adecuado? Mi paz os dejo. ¿Qué saludo más adecuado para un grupo angustiado y temeroso, que todavía no había entendido lo que había pasado en la cruz? En cuanto se dan cuenta que el Señor está vivo, se llenan de gozo. Yo quisiera que hoy no salieses de aquí sin que tú puedas tener una experiencia con el Señor. Y si no conoces a Cristo, que tú puedas decirle en esta mañana, Señor, yo quiero quiero experimentar esta paz. Quiero vivir, quiero experimentar la resurrección. No quiero irme de aquí sin que tú entres en mi vida,
Están diciendo que tú puedes entrar en mi vida, que me puedes dar paz, seguridad, confianza. Les cambió la vida. De tener miedo, entran, le ven y dice que les entró el gozo. Esa es la vida que consigue ver a Jesús resucitado, a un Cristo vive, a un Cristo que vive. Todo el mundo se ve diferente, la existencia adquiere otro color, un nuevo propósito. Esto es lo que da Cristo a las vidas. Cristo da a las vidas propósito. Cristo da a las vidas luz. Cristo da a las vidas gozo, alegría, amor, paz, benignidad, bondad, mansedumbre. Creo que Juan podría decir: ¿cómo pudieron vivir antes sin saber que Jesús había triunfado? Y ese triunfo es suyo también. ¿Cómo puede vivir un cristiano sin saber que Jesús ha triunfado? ¿Cómo puede vivir un cristiano sin saber que ese triunfo de Cristo en la cruz es para ti y para mí? Porque muere por ti y por mí. No le llevó nadie. Lo hablaban el viernes. No estaba allí porque alguien le llevó. Estaba allí porque Él quiso. A mí la vida no me la quita nadie, decía. Yo estoy aquí para daros vida y vida en abundancia. Y a veces necesitamos interiorizar y decir: pero ¿cómo? No podemos vivir así. No es una manera de glorificar a Dios una vida derrotada. Una vida con peleas, sí. Una vida con tormentas, sí. Una vida donde hay que luchar y pelear, sí. Pero derrotados no. Pablo lo expresa muy bien en la carta diciendo: sí, nos caemos pero nos levantamos. Sí, afligido, sí, pero no ha ganado la batalla conmigo. Y tú ves ahí toda la expresión de Pablo y decir: sí, estoy inmerso en la batalla. Pero Cristo me hace más que vencedor. ¿Es así una realidad de tu vida? ¿Es así? Pero Jesús no solo les consoló. Él llega, se presenta, les cambia la vida, les transmite la paz y les dice: Jesús volvió a decirles: la paz esté con ustedes. Como el Padre me envió a mí, así les envío yo a ustedes. Les da una comisión. Esto es antes de Mateo 28. Y aquí ya les dice: como el Padre me envió a mí, así los envío yo a ustedes. ¿A dónde? ¿A dónde? Dios no quiere que permanezcamos encerrados. El propósito de Dios no es que nos encerremos aquí. El propósito de Dios no es que los discípulos se quedaran en una habitación encerrados. Dice que las puertas estaban cerradas porque tenían miedo. Nosotros somos habitáculos, casas, y nuestras casas, las puertas necesitan estar abiertas para poder hospedar a muchos que no tienen hospedaje. Aquí les manda y les hace entender que la resurrección fue necesaria porque Él partía y su iglesia debía de salir. Quiere que salgamos y vayamos al mundo en su nombre, es decir, a las fábricas, a las oficinas, a los vecindarios, a las tiendas, allí donde tú estás, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado. Ahí. La quinta palabra: tengo sed.
¿Sabéis qué dice la Biblia en cuanto al juicio de las naciones? Si tú lo miras, dice que cuando venga el Señor y vendrá a juzgar, dice, porque tuve hambre, me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, estuve desnudo y me vestisteis, estuve enfermo y me visitasteis, estuve en la cárcel y me vinisteis a ver. Y sus seguidores, aquellos que estaban allí, entre cabritos y ovejas y todos aquellos que seguían, pero Señor, ¿y cuándo te vimos desnudo? ¿Cuándo te vimos sediento? ¿Cuándo? Y le dice, mira, cuando lo hicisteis a uno de estos, a mí me lo hicisteis. Escuchaba a Ruth predicar, compartir el viernes, y me venían muchas preguntas a la mente. ¿Estamos entendiendo el significado de Jesús? No era solamente hacia Él. Yo soy del pensamiento que cada una de las palabras estaban enfocadas en una misión hacia su iglesia. Y hay muchas personas que tienen sed. Y no tenemos que tener miedo a dar de beber a tantas personas sedientas. Simbólicamente les entrega el Espíritu Santo. Él les dice, sopló entonces sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. Es el mismo soplo sobre los huesos secos, en el valle de los huesos secos. Cuando Ezequiel dice que llega a los huesos secos, dice que allí había un montón de huesos secos, y es posible, hermanos, que la iglesia se esté secando. Huesos secos. Y hoy, día de la resurrección, el Señor quiere recordarnos soplo. ¿Quieres el soplo? Ya te lo di, pero ¿quieres el soplo en esta mañana? Es el mismo soplo que dio sobre Adán. Un soplo de vida. Dice la Biblia en Génesis que dice que fue y sopló. Aquí no les dijo recibid, les dice reciban el Espíritu Santo, pero sopla, hay un soplo sobre ellos, hay un soplo del Señor. Hay algo en el que dice, yo estoy muriendo en la cruz, he muerto en la cruz, y les está anticipando lo que iba a pasar en Pentecostés. Es un acto que anticipa lo que ocurriría 50 días después. Lo que está diciendo es que Él ha capacitado a la iglesia. Tú estás capacitado y recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Cuántos de aquí son valientes y pueden declarar en esta mañana que tienen el Espíritu Santo? Pues si el Espíritu Santo está sobre ti, no necesitas nada más. Esforzarte y ser valiente. Jesús les entrega la misión y con ella el poder para cumplirla. El Espíritu Santo nos recuerda en esta mañana que no debemos vivir hundidos en la tristeza, que no es de Él, ni Él quiere que el temor o el fracaso nos tenga de rodillas. Jesús está vivo y puedes tener esperanza y transmitirla a este mundo de tinieblas. En el primer día de la semana podemos vivir en fe. Tomás, uno del grupo de los 12, a quien llamaban el mellizo, no estaba con ellos cuando se les presentó Jesús. Así que le dijeron los otros discípulos, hemos visto al Señor. A lo que Tomás contestó, si no veo en sus manos la señal de los clavos, más aún, si no meto mi dedo en la señal dejada por los clavos y mi mano en la herida del costado, no lo creeré. 8 días después se hallaban también reunidos en casa los discípulos y Tomás con ellos. Aunque tenían las puertas bien cerradas, o sea que todavía no habían pasado del viernes al domingo, todavía estaban ahí. Jesús se presentó allí en medio y les dijo,
¿Qué les dice? ¿No te ves representado ahí? ¿Cuántas veces tiene que venir el Señor a decirnos: paz esté con ustedes? Una semana antes el Señor nos viene en una situación concreta, vemos la gloria de Dios, estamos orando, vemos cómo el Señor se mueve, vemos el poder de Dios obrando, y a la semana siguiente vuelve a venirnos, nos encerramos en casa, nos metimos allí y pasamos del primer día de la semana al viernes de resurrección. Porque ya ni al domingo de Ramos, porque si no el domingo de Ramos pues aún podríamos estar alabando al Señor, no, nos quedamos ahí. Paz esté con ustedes. Después dijo a Tomás: trae aquí tu dedo y mira mis manos, trae tu mano y métela en la herida de mi costado, y no seas incrédulo sino creyente. Tomás contestó: Señor mío y Dios mío. Jesús les dijo: ¿crees porque has visto? Bienaventurados los que creen sin haber visto. Tomás, quien no estuvo presente cuando Jesús apareció el domingo que resucitó, se parece mucho a nosotros. Se parece mucho a la iglesia de hoy en día. Si no, perdonadme, se parece mucho a mí. Que a veces parece que la iglesia de hoy en día solamente vive de teorías y necesita ver y tocar para poder activar la fe. La fe que necesitamos experimentar, necesitamos sentir, necesitamos palpar, necesitamos algún milagro, porque de lo contrario no creemos. Pero debemos recordar algo importante: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Por lo tanto, si necesito verlo, no es fe. Y sin fe es imposible agradar a Dios. Jesús actúa con Tomás en dos maneras. Le manifiesta mucha gracia, no llega allí y dice: joder, es que no ves el cabezón, tío. No le da un reproche. Se acerca a él. Le dice: ven para acá. Él hubiese dicho: pues no sé, pues ahora te vas a quedar ahí, y si quieres creer, crees, y si quieres creer, no crees. Tú verás. Le dice: ven para acá, cabezón, ven. Y después le dice: ¿qué? ¿Has creído porque has visto? Pues bienaventurados aquellos que creen sin ver. ¿Necesitas ver para creer? Porque la vida del creyente en Dios es por fe. Y sin fe es imposible agradar a Dios. Le manifiesta mucha gracia ya que comprende sus dudas, y el Señor comprende nuestras dudas, pero le invita a tocar sus heridas. El Señor es paciente. Le reprende suavemente y le invita a no ser incrédulo, sino hombre de fe. Ambas acciones, esas dos cosas, las sigue haciendo el Señor con nosotros. ¿Qué comprensión tiene cuando a veces le exigimos milagros? Nos convertimos en gedeones, que necesitamos ver dos veces el obrar de Dios, y solamente voy si lo veo claro, y si lo tengo claro, y si no lo tengo claro, no, y si... O que nos conceda lo que pedimos, y si no nos da lo que pedimos, nos enfadamos. Aún así, muchas veces, en la misericordia de Dios, nos concede respuestas positivas a esas oraciones que quizás son irrespetuosas o no son todo lo espirituales que deberían de ser. Y para concluir, yo quisiera que en esta mañana, que igual que Tomás, dejáramos a un lado la incredulidad. Que dejáramos a un lado la dependencia de milagros, y que hoy pudiéramos levantarnos y decir: somos hijos de Dios. Y somos hijos de Dios que queremos vivir por fe.
y que somos hijos de Dios y queremos vivir con total confianza en su persona y no en sus obras, porque necesitamos creer en Dios porque Él es Dios, no por lo que haga o por lo que no haga. Como había mucha gente que iba detrás de Él y dice, venís a buscarme porque os di de comer. Y la pregunta en esta mañana es esa. La vida en este primer día de la semana es una en la que primero es la fe y después el actuar de Dios. Porque Cristo ya actuó. Lo hizo el viernes, muriendo por ti y por mí. No le pidas que haga más. No le pidamos que haga más. Adorémosle. Postrémonos a sus pies. Levantémonos como hijos de Dios y que le podamos decir al enemigo, basta ya, porque Cristo vive en mí, porque quisiste pero no pudiste, porque Cristo murió por mí en la cruz. Y aprende a reprender a Satanás en el nombre de Jesús. De atarle, porque Dios te ha dado un nombre que es sobre todo nombre, y entre ese nombre toda rodilla se doblará en el cielo y en la tierra. La vida en este primer día de la semana es la fe. Es una vida en la cual se cree sin ver, se confía sin tener beneficios. Es la fe que nos hace vivir feliz y ser bienaventurados. Bienaventurados los que creen sin ver. ¿Sabes lo que significa bienaventurado? Plenamente feliz. ¿Quieres ser feliz? Pues confiesa con tu boca que Jesucristo es el Señor y que murió en la cruz por tus pecados. Acéptale como Señor, aunque no le veas, aunque el diablo te venga a decir que estás loco, aunque el diablo te venga a decir que no sabe lo que estás diciendo, que te han comido el coco, da igual, pues permite que te coman el coco. Porque quizás cuando abras tu boca y confieses con tu boca que Jesucristo es el Señor y que Dios le levantó de los muertos, vas a experimentar una paz que sobrepasa todo entendimiento y vas a recibir la satisfacción de la bienaventuranza del cielo. Bienaventurados los que creen sin ver. Jesús les diga, ¿crees porque has visto? Bienaventurados los que creen sin haber visto. La respuesta de Tomás es la que todos debemos tener. Tomás, al final, cuando se fue, dice, Señor mío y Dios mío. ¿Quieres confesar en esta mañana a Jesucristo como tu Señor? ¿Quieres confesar en esta mañana, como hizo Tomás, que solamente hay un Dios? Sí, con tus dudas, con tus temores, quizás hayas venido aquí y decías, pues bueno, hoy es día de resurrección y esta tarde Mona, y nos vamos de Mona, pero igual el Señor se ha movido y el Espíritu Santo te está llevando a un lugar, a un punto, en el que mirando tu incredulidad, en la situación en la que estés viviendo, seas creyente o no lo seas, porque repito, conozco muchos creyentes que viven en derrota. Y Tomás era alguien que no decía que no había caminado con él. Y quizás estemos en una situación de lucha, pero que en esta mañana, porque Él se lo merece, podamos postrar nuestro corazón, rendir nuestro corazón al que vive y decirle como Tomás, Señor mío y Dios mío. Esta es la respuesta lógica de alguien que se da cuenta de la superioridad infinita de nuestro Señor. ¿Quieres reconocerlo como tu dueño y tu Señor? Yo te invitaría a que ahora nos ponemos en pie. Yo le quisiera pedir al grupo de alabanza y que ahí en pie, tú solo, tú sola, interiorices, que observes tu vida, observa tu vida y responde con honestidad. ¿Vives como si fuera viernes o ya sabes que es el primer día de la semana?
¿Qué cambios debes hacer para vivir con esperanza y con fe? Es aquello que Dios te ha pedido en esta mañana que cambies. Te ha visitado el Señor y te ha dicho: he aquí, yo estoy a la puerta de tu corazón, si tú me abres yo entraré, porque bajé de la cruz para vivir en ti. ¿Quieres experimentar la gracia de Dios, la paciencia de Dios, la misericordia de Dios, como experimentó Tomás? A lo mejor él esperaba que le pegara una bronca, le dijera algo. Quizás estás ahí y te pasa como la mujer adúltera que estaba aquí y que te estás llena de culpa y de condenación. Y en esta mañana el Señor igual pasa y te dice: yo bajé, yo resucité porque ya llevé tus culpas. Y quiero darte mi gracias porque te amo tal como eres. Te amo tal como eres. Yo te invitaría, ahora es tu tiempo. ¿Qué harás? Tomás reaccionó y con su boca dijo: Señor mío y Dios mío. Si quieres entregar tu vida a Cristo en esta mañana, no necesitas hacer nada, simplemente ahí donde estás, el Espíritu Santo se está moviendo, se mueve, porque Él está aquí, porque lo creemos, amén. Y a lo mejor está ahí y está mirando tu corazón, y solamente que tú desde lo profundo de tu corazón le digas: Señor mío y Dios mío, quiero creer sin tocar, sin experimentar, pero quiero creer, quiero salir de aquí, Señor, viviendo en el primer día de la semana, porque tú resucitaste, tú venciste, tú me salvaste, y esa resurrección a mi vida trae libertad y se lleva la esclavitud, me da confianza en medio del miedo, me salvas cuando estoy condenado, me vivificas cuando estoy muerto, te llevas mi culpa y me justificas, me das esperanza en medio de la seguridad y en medio de las tinieblas donde vivo, tu luz resplandece. Quédate en ese espíritu, no te muevas, no abras tus ojos, no mires ni a tu derecha ni a tu izquierda. Levanta tu corazón al cielo, adórale, deja que el Espíritu Santo te hable, se mueva. Y actúa, haz, obra en fe, obra en fe. Amén. Unigénito de Dios,
Poderoso su nombre.